proceder a la lectura del acta notarial de la aparición de la Virgen del Mar. Comienza el libro de los milagros que Nuestra Señora la Virgen María del Mar ha hecho por los tristes pecadores que a ella se encomiendan en sus angustias y tribulaciones, y también la milagrosa intervención de cómo fue hallada, y cómo fue venida milagrosamente por la mar, y cómo aportó a una legua delante del Alquiam, que es legua y media de la ciudad de Almería, en que nos muestra manifiestamente nuestro Señor Jesucristo cuánta necesidad tenemos todos los tristes pecadores, que en esto navegamos, en esta mar de amargura, mayormente a todos los de esta noble ciudad, y señaladamente a todos los frailes que aquí vinieron, a este monasterio del glorioso nuestro Padre Santo Domingo, que hallaron una joya y perla tan preciosa como esta imagen de Nuestra Señora, que es Reina del Cielo y Madre nuestra, y nuestro Señor Jesucristo quiso, pues que una hoja del árbol no se menea sin su querer, que la imagen de su bendita Madre viniese a nos socorrer y a nos consolar. Y lo que es más de maravillarla, quererla nuestro Señor ansí traer sin barco, ni sin remo, ni sola por la mar, con su Hijo en brazos, las leguas que navegó para hasta aquí llegar. No hay ninguna persona que lo sepa hablar, salvo como fue hallada a la ribera de la mar. Y un hombre de esta ciudad, llamado Andrés de Jaén, era guarda de la Torre García, y así, dando en vela de los moros, dice que vio relumbrar y que hubo un gran temor, más que con todo el temor no dejó de llegar, que como la vio se comenzó a maravillar, y dijo más, estando ansí espantado, no sabía qué se pensar, cómo o en qué manera aquella imagen hubiese allí aportado, y dijo más. Por otra parte se halló tan consolado y con tanta devoción, aunque indigno y pecador, por haber tal tesoro hallado, que estaba todo elevado que no sabía lo que hacer. Y en esto estaba pensando, vínole al pensamiento de ir a llamar a algunos, que viesen aquel milagro de aquella imagen que había hallado. Todo sucede después de haber las olas depositado la sagrada carga sobre la arena, y no hallan el horizonte, acercándose majestuosamente. Y si en tanto que yo voy, dijo él, viene algún moro y la lleva para esconderla, no daré de mi buena cuenta. Mas quiero la llevar a la Torre García, y que probé pensando que la podía llevar, y que le pareció que aunque tanta fuerza tuviera, que con ella no pudiera, y con muy gran dolor de su corazón se hincó de rodillas, con cuanta devoción él pudo y con su poco saber, las manos puestas, dijo estas palabras: Señora Virgen María, yo veo bien que según yo soy pecador, que no soy digno de tocar con mis manos pecadoras a tu gloriosa imagen, mas porque no es razón que ella aquí esté por el peligro de los moros. Dame tú, Señora, fuerzas para que yo la pueda llevar hasta la Torre García. Y que tomó a probar a ver si la podía alzar, y le pareció que no solamente alzarla, mas en llevarla no llegó más pena que si no llevara nada. Y así lo juró que le había acaecido, y que él y otro compañero lo vieron y vinieron a decir a la iglesia mayor, y que ninguna mención de ella hicieron. Y de que ellos esto vieron, que se vinieron al monasterio del glorioso Padre Santo Domingo, y le dijeron al Padre Prior todo lo que había acaecido. Y yo, Fray Humberto de Salvatierra, porque fue testigo que lo oí de su propia boca del dicho Andrés de Jaén, me mandó el Padre Fray Humberto, prior de dicho monasterio de Santo Domingo, que por obediencia hubiese de escribir letra por letra en la manera que pasó. Así como lo dejó escrito el Padre Prior Fray Juan de Baena, el cual fue por la imagen y la trajo, con harta afrenta como adelante se dirá, y está escrito de su propia mano y puesto en el arca de las Escrituras de dicho monasterio. Comienza de esta manera. Jesús, in nomine Dei, amén. Manifiesto sea todos los que la presente vieren como el 21 días andando el mes de diciembre, año de nuestro Señor Salvador Jesucristo, de 1502, en la ciudad de Almería, estando en el convento de Santo Domingo de la Orden de Predicadores, el venerable Padre Fray Juan de Baena, prior de dicho convento,
y el padre Fray Clemente de Piedrahíta, y el padre Fray Tomás de Baena, sacerdotes, y Fray Francisco de Jaén, diácono, y Fray Tomás de Écija, profesor, y Fray Andrés de Padilla, y Fray Juan de Alcántara, lego, todos asignados al dicho convento. El día de Santo Tomé Apóstol fue dicho al padre prior que los guardas de Torre García, una legua más adelante del Alquián, habían hallado una imagen de Nuestra Señora la Virgen María. Luego concertó el padre prior con los padres y frailes de dicho convento, que luego, el día de Santo Tomé Apóstol, por la mañana, el mismo prior dijese la misa primera y que tomase un compañero, y fuese a saber de las guardas de la dicha Torre García, qué cosa fuese aquello, que decían de una imagen de Nuestra Señora, y tomó por compañero a Fray Andrés de Padilla, y llamó a maestre Hernando, carpintero, porque conocía al que había hallado la imagen de Nuestra Señora, y tomó otros 2 mozos, que al dicho convento serían con sendas lanzas, que la tierra en sí lo quería por el peligro, y fueron a la torre, y hallaron las guardas que estaban alineando de almorzar, y luego que todos juntamente hubieron almorzado, maestre Hernando habló con Andrés de Jaén, que había hallado la imagen, y le dijo cómo el prior con su compañero no iban por otra cosa, salvo por saber de la imagen que le habían dicho, cómo en qué manera le había parecido. Y contólo todo como dicho es, y entonces quiso el mismo Andrés de Jaén que no era razón que la imagen de Nuestra Señora estuviese en aquella torre y medio derribada, y solo en aquel desierto, mas que la llevasen según que era razón. Y acabado de almorzar, subieron a la torre el maestro Hernando y Andrés de Jaén, y otro su compañero, y asomaron a la ventana de la torre la imagen de Nuestra Señora. Y cuando ellos la vieron, fue grandísimo el gozo que recibieron espiritualmente, porque quitadas sus capillas y las manos juntas y alzadas, y las rodillas en tierra, la adoraron con aquella reverencia que devotamente pudieron, por ver una imagen que tantas tormentas del mar habían dado y nunca se había despintado, ni menos quebrantado, salvo la manzanita que tenía el niño en la mano, y en la mollera un golpe, y Nuestra Señora en las espaldas otro golpe a manera de cuchillada de alguna piedra. Y lo que más fue de maravillar, que como aportó, de donde quiera que ella vino a Almería, pudiera la fortuna de la mar echarla a la tierra de los moros de Allende, y quiso Nuestra Señora viniese en manos de los cristianos, y más que después fuese aposentada en casa de la Orden de Santo Domingo, orden a que Nuestra Señora muy continuo ha sido muy abogada y favorable, y a ella pliega siempre ser patrona. Y luego que la descendieron de la torre, la besaron los pies y con un paño de lino a la madre y al niño cubrieron el rostro, y con una capa del mozo cubrieron la imagen y al prior, y delante de él, sobre una bestia en que venía, se la dieron, y ansí la trajo, aunque mucha violencia le fue hecha en el camino, por parte del deán y cabildo, que enviaron un clérigo y un alguacil a se la quitar, media legua de aquel cabo del Alquián. Y en la ciudad probaron y forcejearon para se la quitar, y el prior, aunque entonces estaba muy flaco, salió con la imagen, y dejóle al clérigo el freno de la bestia en que venía el prior, en la mano, y vino, y entró con la dicha imagen por encima de una pared de la huerta del dicho convento, y por los frailes estaban muy seguros de estas revueltas. Concertaron de revestir y salir hasta el cementerio de la iglesia de nuestro Padre Santo Domingo en procesión. Y era tanta la gente que estaba a la puerta de la mar hasta el convento, que si como vino el prior por la puerta de Porchena, viniera por la puerta de la mar, no le dejaran los clérigos a llegar con ella a Santo Domingo, porque tenían ya los clérigos aparejada otra procesión, para tomarle la imagen y llevarla a la iglesia mayor. Y si Nuestra Señora no quisiera venir a nuestra casa, no permitiera escapar de las manos de los clérigos, porque luego entró el deán de Almería con otro canónigo y el teniente de la ciudad con el alguacil, haciendo requerimiento al padre prior que le diese la imagen de Nuestra Señora. El prior, otro día por la mañana, tomó un compañero y fuese para el arzobispado de Granada, que se decía por nombre don Fray Bernardo de Talavera, de la Orden de San Jerónimo. Relató al prior
el prior al señor arzobispo cómo se habían habido el deán por el cabildo con el prior mesmo y con los religiosos del convento, y rogándole que su reverentísima señoría mandase escribir una carta para el deán y cabildo, porque había dicho que habría grandes escándalos sobre la imagen de Nuestra Señora. Y luego mandó muy liberalmente su señoría escribir una carta que mandaba al deán que hubiese paciencia y que no molestasen al prior ni al convento sobre ello, y que el convento gozase de su donación. Luego que viniendo el prior de las Alpujarras de una villa que se dice Oxixar, donde estaba el señor arzobispo, presentó aquel la carta al deán, y ella recibió y obedeció, besándola y poniéndola encima de la cabeza. Porque esto sea en memoria de testimonio y fe de verdad, el padre prior y los padres frailes del convento de nuestro padre Santo Domingo de la ciudad de Almería, que a la sazón eran designados y conventualmente todos juntos como se hallaron presentes, firmaron sus nombres según que aparece abajo y lo hicieron sellar con el sello del convento, porque los religiosos, que ahora son y por siempre serán, puedan decir y publicar como fue hallada la imagen de Nuestra Señora de la Mar. Esta fe y testimonio estará en el acta del depósito del convento. Fecha en la ciudad y monasterio de nuestro Padre Santo Domingo, a 21 días del mes de diciembre, año de Supra 1502.